Queremos profundizar en este tema, partir aclarando que invitamos a todas las autoridades de gobierno involucradas con el tema de la seguridad interior, del orden público, etcétera. Lamentablemente ninguno de ellos pudo, quiso o tuvo la coordinación necesaria para poder darnos una entrevista durante esta noche, así que partimos aclarando que lamentablemente ese punto de vista hasta ahora no lo podemos tener. Dejamos de todas maneras siempre abierta la invitación para las autoridades de gobierno a venir a CNN Chile. Y queremos conversar también con el presidente de la fecha, Andrés Fierbohm, y el presidente de la FEUC, Diego Vela, para hacer el resumen de esta jornada tan agitada. Andrés, Diego, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Creen que hoy día el movimiento estudiantil ganó adherentes o más bien perdió adherentes entre la ciudadanía? O sea, justamente yo creo que un día que tiene contraste, y en ese sentido lo que vimos fue una marcha muy masiva de más de 100.000 personas, que yo creo que justamente va a marcar un hito y un precedente a lo que se viene en el futuro, que es un trabajo en conjunto con los trabajadores portuarios, con los trabajadores del cobre, que a nivel nacional hoy día el centro no estuvo en Chile, sino justamente el foco de la movilización estuvo a nivel nacional, pero también vimos imágenes de personas que se vieron perjudicadas por los enfrentamientos que se generaron, que justamente personas que se están desplazando hacia el trabajo, una ambulancia al parecer que se vio perjudicada, o la radio agricultura, que justamente son hechos que condenamos y que creemos que no se deberían repetir. Pero ahí también lo relevante, yo creo que es muy descriptivo la imagen del carabinero, que vemos que lo único actual que hoy día tiene el gobierno es o tirar proyectos que aumentan la represión y que son criticados por institutos de derechos humanos, o por otro lado que la fuerza policial, o sea, violencia más violencia, eso no va a solucionar nada. El desalojo tampoco es una solución, tenemos que ir a los problemas de fondo, y eso es lo que uno evidencia cuando la ministra de Educación está en Europa. Estamos mezclando dos temas, vamos por parte, porque hay otros temas. Despejemos una cosa de las barricadas. Me parece evidente que esto no fue espontáneo, porque si no es mucha la sorpresa. Casi que me acuerdo de los gremios del transporte cuando bloquearon y decían que había sido coincidencia, que no se habían puesto de acuerdo. O sea, convengamos en que aquí hubo una coordinación. Me gustaría saber si ustedes saben de quién es esa coordinación y si al menos asumen que alguna coordinación hubo. ¿Quiénes son los que estuvieron detrás de las barricadas? No, mira, nosotros siempre hemos sido bien claros en partir empatizando con la gente que termina viéndose en el fondo como víctima por estas situaciones, y creemos que no hay ninguna justificación al respecto. Sin embargo, y para profundizar en lo que decía Diego, porque... Vamos a profundizar en eso, Andrés. Siempre tiene espacio aquí en CNN, pero respondamos primero a la pregunta. ¿Ustedes asumen que aquí hubo una acción coordinada en lo de las barricadas? Mi pregunta es si ustedes saben quiénes son los que están detrás. No, pero uno presume que en el fondo responde al hecho de que hoy día era un día de protesta. Sin embargo, o sea, insistía en un punto específico de Diego que tiene que ver con esto, con la actitud que ha tomado el gobierno, porque me parece que es relevante para tener la mirada completa. Uno se da cuenta que cada vez que las movilizaciones empiezan a ascender, el gobierno no solamente responde con represión, sino que también responde con más y más y más leyes, que pareciera ser que en realidad nunca va a tener... ¿No saben quiénes son los que estaban detrás de las barricadas? No. Ni idea, pero asumen que... Por ejemplo, Carabineros dice que hubo grupos de personas que salieron de las universidades y de los colegios y que fueron hasta las barricadas, o sea, que eran estudiantes. Nosotros como Confech convocamos a una jornada de protesta y que está marcada al menos en la región metropolitana en tres hitos relevantes. Uno era una manifestación pacífica, una marcha que la vimos y que fueron más de 100.000 personas. Otra que fue una concentración a las 7 de la tarde, que nosotros estamos ahí, se está desempeñando en muy buena forma. Ahí ahora mismo esas imágenes que parece que salieron 3 personas a la calle y al tiro actuaron con toda la fuerza. Y hubo un cacerolazo que a las 9 de la noche, y que justamente ese era el marco de la jornada, pero que no en la región metropolitana centro, sino justamente la relevancia que tuvo hoy día el actuar de los trabajadores portuarios, de los trabajadores del cobre, que detuvieron sus faenas productivas. Ustedes como Confech, ¿tienen alguna posibilidad de controlar que partes del movimiento, estudiantes universitarios, escolares, no salgan coordinadamente a hacer barricadas y con eso empañen todo lo demás que estaban teniendo organizado ustedes para hoy? Es que me parece que la responsabilidad, o sea, a ver, nosotros como Confech asumimos, hemos tenido bastantes acciones para lograr que las manifestaciones sean lo más pacíficas posible. Perseguirnos nuestra misión, esa es la misión finalmente de la fuerza pública, y lamentablemente pareciera ser que cuando Carabineros actúa, no actúa buscando terminar con los enfrentamientos, sino que actúa básicamente buscando generar más y más violencia. Un ejemplo, hoy día en Casa Central no estaba pasando nada alrededor y había al menos 3 guanacos y 3 zorrillos paseándose constantemente por fuera para ver qué pasaba en el fondo. Sin embargo, de nuestra parte, lo que sí hemos hecho, por una parte, tener escuadrones de salud en todas las manifestaciones para, en el fondo, poder brindar atención médica, sea quien termine herido por el lado que le toque, pero poder atenderlo, y principalmente con nuestras movilizaciones y también con talleres y cosas del estilo, hemos logrado llevar
organización estudiantil lo más lejos posible, a universidades que antes no tenían, a liceos que antes no tenían, y de esta forma un descontento, una rabia que puede ser muy muy legítima, en vez de canalizarse mediante una acción que termina violentando y termina perjudicando a muchos otros ciudadanos que no tienen ninguna culpa, se pueda canalizar políticamente y colectivamente. Andrés, tú criticaste e incluso enviaste un mensaje bien irónico a la ministra en italiano, porque hay que contarle a la gente que está tomando los días administrativos en Italia, a la ministra de Educación. Quiero saber si ella no tiene derecho a tomar sus días administrativos. El gobierno dice además que si es que hubiera una crisis, lo hubiera llamado de vuelta. ¿Tiene o no tiene derecho a tomar sus días administrativos? Y si creen que habría habido alguna diferencia en el caso de que yo hubiera estado acá. Tiene derecho, pero cuando uno asume una responsabilidad pública, entonces tiene que saber también que hay determinados momentos en los cuales su presencia es tremendamente necesaria. Si ella supuestamente es la principal autoridad en educación, no puede ser que no esté presente, por ejemplo, cuando se está decidiendo qué va a ocurrir con las tomas de liceos frente a las elecciones. No puede ser que no esté en Chile cuando hay muchísimas universidades y liceos que están en paro, justamente protestando por transformaciones importantes en educación. Igual, siendo bien honesto, la verdad es que uno podría haber sospechado hace varias semanas que ya estaba de viaje, porque hace un buen tiempo que pareciera ser que el verdadero ministro de Educación es Andrés Chadwick, que es la única persona que está hablando de educación en Chile, desde el gobierno me refiero, y eso demuestra que hace un buen rato ya que el gobierno optó por la vieja, pero no por ello menos criticable táctica de desviar la atención, buscar que se hable principalmente de violencia, porque saben que la batalla de las ideas en educación la perdieron hace rato. Ya es miércoles en la noche, quedan un poquito más de 24 horas para que el control de los locales de votación tenga que ser tomado por las Fuerzas Armadas. Se acaba el tiempo para encontrar una salida conversada al tema de las tomas. ¿Qué le pedirían ustedes a los escolares que mantienen las tomas? ¿Que las mantengan hasta las últimas consecuencias forzando un desalojo o que se abran a negociar? No, en primer lugar, lo que nosotros hemos planteado es que es necesario también un diálogo y nosotros vamos a respetar la decisión de los secundarios, pero no se puede dialogar con militares en la espalda planteando que la única solución es utilizar la fuerza de un desalojo. Ahí justamente mañana tenemos que esperar que va a definir el CERVEL, que esperemos que considere lo que propusieron los alcaldes de cambiar los locales de votación. Entendemos que es algo que es difícil técnicamente, pero sí es factible, y ahí la importancia de cómo realmente podemos buscar una solución. Pero eso sí, antes de entrar en detalle eso, yo creo que las palabras de hoy día de Andrés Chadwick, yo creo que son gravísimas. El decir que hoy día no estamos en una crisis, es justamente, no sé qué pretende o qué entiende por crisis. El ver que justamente hay más de 70 colegios que siguen en toma, ver que seguimos siendo el segundo país más segregado del mundo ocasionalmente, que seguimos con la injusticia en educación. O sea, ¿qué va a esperar para que realmente digamos, ahí que estamos en crisis y vamos a buscar cómo solucionar esto? No puede ser que el interlocutor de educación sea un ministro que solamente habla de represión y violencia y no realmente los temas de fondo de educación. Andrés, ¿tienen derecho los estudiantes secundarios a obstaculizar un proceso democrático? Porque aunque tú me digas que está la opción de cambiar los colegios, uno se pregunta si tienen derecho a ocupar el lugar de votación en que mucha gente ya se informó que tiene que votar. ¿Es democrático entorpecer un derecho, sobre todo cuando se ha visto que hay otros caminos, como bajar la toma temporalmente y retomarse el colegio, si es que eso fuera lo que quisieran? Bueno, partir diciendo que ya se informó los lugares originales, pero perfectamente podrían haberlo hecho antes, informar locales alternativos. De hecho, mucha gente le tocó cambiarse de lugar de votación para estas elecciones primarias. Y acá creo que la respuesta en el fondo hay que ahondar bien en qué significa un concepto de democracia, entendiendo que democracia significa que los intereses de la mayoría se ven representados justamente en la arena política, en la arena de toma de decisiones públicas. Hoy día lo que ha permitido que Chile sea más democrático que antes han sido justamente nuestras movilizaciones. Podríamos haber tenido 15, 20 o 80.000 primarias quizás entre el 2010 y ahora, y si no hubiesen habido movilizaciones estudiantiles, seguiríamos hablando de los mismos temas que hablábamos en el 2010, donde se creía que el derecho a la educación era una idea añeja y que el lucro de la educación era un emprendimiento. En ese sentido, las movilizaciones estudiantiles y también las medioambientales, las de los pueblos originarios, han permitido que demandas que representan a vastos sectores de la sociedad hoy día se estén discutiendo, hoy día tengan posibilidades de efectivamente avanzar. Y en ese sentido, nuestras movilizaciones han sido lo más democrático que le ha pasado a Chile en muchísimo tiempo. Pero Andrés, finalmente las decisiones en una democracia no se toman en la calle. Ahí en la calle se pueden poner temas, se pueden dar a conocer posturas, pero finalmente la ciudadanía decide entre esas posturas, que son todas válidas, por cierto, votando. Y para eso hay que permitir que los procesos democráticos se realicen mediante las votaciones, no mediante las manifestaciones ni en la calle. La democracia se hace votando. Entonces, ¿cómo puede ser democrático entorpecer o complicar el hecho de que la gente vaya a expresarse, los ciudadanos tengan el derecho de ir a expresarse en una primaria, o puede ser después en la elección general de noviembre, donde puede ocurrir exactamente lo mismo? Me voy a ligarlo con la frase de Andrés Chadwick el día de hoy. Cuando él dice en Chile no hay ninguna crisis, él refleja que efectivamente para las élites de este país no hay ninguna crisis.
porque claro, su hijo para colegios privados, ellos pueden pagar la universidad al contado, van a clínicas privadas, por tanto no conocen la realidad de los hospitales públicos. Efectivamente, en sus vidas propias no hay ninguna crisis. La puede conocer a todo esto aunque no la No, viva. Tampoco él... miremos en menos al interlocutor, también puede conocer cuál es la realidad aunque no la viva en carne propia. Pero cuando él dice que no hay ninguna crisis, refleja que lamentablemente no la conoce. Y ese es un punto central, porque eso demuestra que la democracia no se construye solamente votando, y acá voy a diferir contigo, Daniel, sino que creo que la democracia se construye con participación activa de la ciudadanía y de los movimientos sociales. Porque al final del día son las mayorías del país las que protagonizan justamente los problemas más profundos, y por lo mismo una democracia verdadera se construye efectivamente votando, pero también se construye con una incidencia mucho más directa y no con una delegación permanente, más aún en partidos políticos que en Chile hace mucho tiempo están fallando en tener un diálogo real con los sectores sociales que no son ellos mismos o el empresariado. Solo para cerrar el punto, es cierto, pero también es cierto que quién es mayoría y quién es minoría se decide democráticamente votando. Sí, pero también para aclarar algo, también los secundarios han sido muy enfáticos en decir que estas tomas no son en contra del proceso democrático de las primarias, sino justamente porque los problemas de educación no han sido solucionados y entienden que la toma es el medio frente al cual podemos lograr una solución. Y por ese otro lado, justamente han sido los secundarios los que han planteado buscar una solución. Y ahí el tema es cómo realmente no entramos en un diálogo de sordos, y ahí claramente se necesitan voluntades de las dos partes, pero justamente lo que vemos es que el gobierno hace anuncios con militares en la espalda, y así es imposible que realmente el ejercicio de la democracia, que permite que todas las personas valgamos por igual a través del voto, no se puede ejercer de buena forma si es que entramos en esta lógica de solamente ver que la fuerza es la manera de poder llegar a acuerdos. Diego, nos quedan solo unos segundos porque lo otro es un tema larguísimo para discutir, pero el proyecto de ley anunciado hoy por el presidente Sebastián Piñera de poder hacer control de identidad a una persona solamente por el hecho de participar en una manifestación, dicen fuentes de gobierno, él no lo ha confirmado, que no se le podría hacer registro de los bolsos, o sea, solo en caso de que fuera detenido. Pero ¿qué te parece el proyecto como está anunciado hasta ahora, que son solo titulares? O sea, lo que hemos visto y también los proyectos anunciados por el ministro del Interior es que no entienden nada, yo creo, justamente el problema de fondo. Se está volviendo a leyes que existían en dictadura, leyes que han sido criticadas por los institutos de derechos humanos nacionales, Amnistía Internacional, y que justamente aumentan la discrecionalidad frente a la cual pueden actuar carabineros, aumentan también la posibilidad de que se puedan producir abusos, como vivió Pedro Aguilera, como vivió César Reyes, y justamente lo que tenemos que buscar es que si es que una sociedad queremos que sea realmente democrática, que nos toleremos, que nos respetemos y sea inclusiva, tenemos que partir por solucionar los problemas de fondo y no aumentar, y la única lógica, que la fuerza y la represión sea la manera en cómo vamos a actuar en el futuro de este país. Diego Vela, Andrés Filo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa en Resumen Ejecutivo y estamos de regreso con muchas más noticias.